No hay un solo de estos self-made men que no tenga una cola enorme de gente sin la cual no valdrían ni para barrer la calle, porque alguien les tendría que hacer la escoba. Y luego, pues abajo tenemos lo que de hace poco descubrí, que el día 6 de agosto se habían cumplido 20 años de que abrí este canal. Y bueno, hago una pequeña reseña de lo que han sido estos 20 años. No tenía yo muy claro qué iba yo a grabar, y al final grabé dos cosas. Entonces, a lo mejor no grabo nada, entonces grabo dos cosas. Las dos son reflexiones que parten de mi Substack. La primera es sobre el individualismo. Lo que tenemos es a mucho libertariano y hijo de Ayn Rand, o hijo bastardo de Ayn Rand y Milton Friedman, quizás en un threesome con Hayek o con von Mises, que dicen, no, el individualismo es lo más importante. El empresario levanta una empresa con sus propias manos, jugándoselo todo, sudando, y él es el único responsable de que una empresa tenga éxito. Y si tú no estás de acuerdo, eres un malvado colectivista. Cuando dicen la palabra colectivista, quiere decir que eres un marxista que a los altos les quiere cortar las piernas para que todos midamos igual de altura, ¿no? O ese tipo de estupideces que las dice gente como Laje, como Rayo, como Lacalle y Lacayo y esa gente, ¿no? Bueno, eso no es el colectivismo. El colectivismo es la idea, el reconocimiento de que somos un animal social y que el empresario más cojonudo del mundo, si no le enseñan a hablar y si no le enseñan a hacer cosas, y si no lo educaron, y si no tiene trabajadores y si no tiene buenos colaboradores, no sirve para nada. No hay un solo de estos self-made men que no tenga una cola enorme de gente sin la cual no valdrían ni para barrer la calle, porque alguien les tendría que hacer la escoba. No van a ir a hacer escobas y a plantar la paja para la escoba y a producir la madera para sacar el mango de la escoba para barrer las calles. Y luego hacerse la ropa, porque si las barren desnudos es un espectáculo bastante poco edificante. Es decir, todos somos producto de nuestra sociedad, todos le debemos un montón a nuestra sociedad, y el chiste es que muchos no quieren deber porque no quieren pagar. Y eso es lo que comenté, y mi ejemplo fue alguien que me parece muy relevante. Ustedes saben, el mito reciente es que yo odio a los argentinos. Joder, que lo oyeran mis queridos amigos. No sé, Rolo Díez, por ejemplo. No digo el Siecha porque ya murió, pero María, la que luego se viene y se queda en casa cuando está haciendo investigaciones de teatro, y esta gente, ¿no? Uy, sí, Mauricio odia a los argentinos. Y Borges es el escritor que más le gusta. Y entonces lo que usé fue pues, a mi héroe del fútbol, alguien a quien vi debutar con el Barça. Vi toda su carrera con el Barça, con el PSG. Hasta este momento lo he visto jugar tanto con su selección como con el Miami, o el Inter de Miami, ¿no? Y que es, por supuesto, Lionel Messi. Y Lionel Messi, que parece una figura individual de enorme nivel, siempre es bueno recordar toda la gente que hubo a su alrededor, sus amigos, sus entrenadores infantiles, sus compañeritos infantiles, los que le enseñaron a hablar, los que le dijeron al Barcelona, oye, mira, ya hay una especie de pequeño genio, pero pues es bajito. ¿Y por qué es bajito? No, porque no produce suficiente somatotropina, hormona del crecimiento humano. No, si nos interesa le vamos a poner las inyecciones que salieron de un proceso médico, etc. Es decir, toda la gente, toda la sociedad que hace posible que desarrolle sus capacidades individuales y sus habilidades Lionel Messi, y nos dé los espectáculos en la cancha que nos ha dado durante 23 años ya, casi 23. Ese era pues el pretexto para hablar sobre individualismo y sociedad. Porque yo soy socialista no en el sentido marxista, que mucha gente cree que es la única definición posible de socialismo. El socialismo lo inventó, la palabra la inventó Pierre Leroux, un periodista y político francés en 1812, por ahí, como opuesta a individualismo.
los reyes, los señores de la revolución industrial se sentían que eran los más importantes, que ellos habían creado la industria y la máquina de vapor y todo esto. Y la idea de Pierre Leroy y de los primeros socialistas es que no, mira, esto es una labor social y por lo tanto no te halagues tanto. Luego, luego Marx dio otra definición de socialismo, que es la propiedad social de todos los medios de producción. Pero para mí el socialismo es la idea de entender que somos parte de una sociedad, que le debemos a una sociedad y que los que más se aprovechan de la sociedad, los más ricos, los más poderosos, los que salen mejor librados de esta vida, tienen una deuda mayor con los que resultan menos desfavorecidos en la misma sociedad. Eso es. Y luego, pues abajo tenemos lo que hace poco descubrí, que el día 6 de agosto se habían cumplido 20 años de que abrí este canal. Y bueno, hago una pequeña reseña de lo que han sido estos 20 años. Y esta reseña me lleva a algunas reflexiones. Por ejemplo, la mayoría de la gente que está viendo este canal no está suscrita, no le da like. Luego aparece gente, y agradezco muchísimo todas las enhorabuenas y felicitaciones que me han dado por los 20 años del Rey va Desnudo. Gente que dice que yo te veo hace 30 años, no hace 30, no, te veo hace 13 años, o hace 7 años, o hace 3. Ay, pues me da mucho gusto, pero no están suscritos, pero no le dan me gusta. Y por supuesto no participan en los comentarios, porque en los comentarios, pues habitualmente quien participa es quien tiene una bronca conmigo. Y de allí que sea tan divertida la sección de comentarios. Pero sí, esos fueron los de ayer, así que pues véanlos ustedes y piensen si merecemos más apoyo, porque este canal lo hago yo solito, con los únicos ingresos de la publicidad, que no son tantos como creen, y los ingresos de Patreon, que son muchísimo menos, son como la tercera parte de lo que ustedes creen que son los de publicidad, los que realmente son de publicidad, que no son tantos. Entonces, si nos quieren ayudar, por supuesto en Patreon, por supuesto en PayPal, y por supuesto, si no, recomendándonos y dando like, dando me gusta a los vídeos y suscribiéndose al canal, porque eso el algoritmo lo tiene en cuenta, porque así es eso del algoritmo.